Pasan los niños a su clase, se reanudan las clases, se van felices y contentos. Mire cuántos niños. Quiero invitarle a buscar en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 2. El Santo Evangelio de Juan, capítulo 2. Versos 17 y 18. Versos 17 y 18. Juan capítulo 2. Continuamos con el tema de las señales. Cuando se habla de señales, a veces uno piensa en sanidades físicas, milagros, liberaciones. Sin embargo, la Biblia está llena de relatos de acontecimientos y que los menciona como señales importantes. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Voy a leer el verso 14 para que se entienda mejor. Dice, Jesús estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Gracias por su palabra. Para los judíos, el templo era el lugar más sagrado, más santo que ellos podían conocer. No cualquier persona entraba a ese lugar, menos llegar a alguien, irrumpir, hacer en cierto modo desorden, echarlos a los vendedores, echarlos fuera, dar vuelta a las mesas. Más o menos imagínense usted la escena: tomar las monedas del dinero que se producía por las ventas y esparcirlas por el suelo, abrir y echar fuera las ovejas, soltar las palomas, etc. Todo eso hizo Jesús, y aparte de eso dice que, bueno, hay otro pasaje paralelo, dice que les dio de azotes. Aquí dice que hizo un azote de cuerdas, pero otros escritores dicen que incluso les dio unos azotes a algunos de ellos. Imagínense a Jesús en esa escena. Siempre lo vemos como el que hace milagros, toca a la gente, se va a la lepra, libera a los cautivos, le pegó un grito a la tumba de Lázaro y salió uno caminando. Siempre vemos a Jesús así, de una forma tan potente y amorosa a la vez. Pero aquí vemos a Jesús de una forma distinta, pero sabe que es el mismo. Amén. ¿O será otro? No, es el mismo. Que lo vemos, dice la Biblia que cuando él está actuando, y dice la razón, dice: la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en casa de mercado. En otro pasaje dice que le dijo: y cueva de ladrones, porque algunos se atrevían hasta en el templo a hacer sus negocios medios truchos. Eso el Señor lo pasa, simplemente Él lo sabe a perfección. Se acordaron, dice la Biblia, de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Pero los principales judíos se acercan a Él, dado esta reacción de Jesús, y que prácticamente algo extraordinario ocurre porque nadie lo controla, porque Él ahí está ante todo, pero es un hombre de carne y hueso,
porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero en este caso estaba actuando como hombre de Dios. Y lo que debe llamarnos la atención es que nadie lo detuvo. Ninguna persona pudo detenerlo. Él hizo lo que hizo, echó fuera a todos, los reprendió, agarró las mesas y las dio vuelta. Tomó el dinero y lo esparció en el suelo, lo tiró así, esta es basura. Fuera de aquí, les dio azotes. Nadie lo controló, nadie pudo pararlo. ¿Por qué sería? ¿Tendría tanta fuerza? ¿Mediría 2,20 metros de altura? ¿Traería un ejército de matones? No. Jesús entró solo a ese lugar. Nadie lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y lo que él estaba haciendo era algo muy correcto. Nunca Jesús se extralimitó, nunca Jesús pecó. La reacción de él es a causa de lo que ellos mismos dijeron, el celo que él tenía por la casa de Dios. Y aparte de eso, por la actitud del corazón de quienes estaban ahí vendiendo. Ellos le piden algo más, dice, pero danos una señal, porque se dan cuenta que él actúa como que si fuera el dueño de la casa, como la máxima autoridad en ese lugar. Él actúa así. Eso les llama la atención a los judíos y le dicen, mira, ya que tú haces todo esto, danos una señal. Porque el templo es considerado casa de Dios, como dice, Jesús mismo lo dijo. Era considerado un lugar de adoración a Dios. Era considerado el lugar donde Dios, incluso en el lugar santísimo, habitaba. Todo eso era considerado el templo, por lo tanto, alguien que venga y haga cosas con autoridad tendría que venir de arriba. ¿Me explico, cierto? Tendría que venir de arriba. Eso los judíos lo tenían claro. Pero como no aceptaban a Jesús, al contrario lo rechazaban, entonces le dicen, danos una señal, en otra palabra, una señal de arriba. Una señal que muestre que realmente tú vienes de Dios para hacer lo que hiciste. Y Jesús les da una señal y le dice, destruid este templo. Le está dando el derecho, el lugar a ellos, le está dando el permiso a ellos para que lo hagan. Porque no dice, yo destruyo este templo, no dice, destruirlo, ustedes. Dice, destruid este templo. Destruyanlo. Y dice, y yo en 3 días lo levanto de nuevo. Amén. Bueno, la Biblia nos muestra que los judíos reaccionaron mal. Se enojaron. Y le dijeron, mira, 46 años costó levantar este templo. Ellos están pensando en el mismo lugar que Jesús ahí limpió, echando los cambistas y vendedores fuera. Ellos no piensan en otro templo, no conocen otro templo. Y le dicen, costó 46 años construir este templo y tú vienes a decirnos aquí que en 3 días lo reedificas. Eso es imposible. Es imposible. Si a una cantidad de hombres, incluidos arquitectos, ingenieros, etcétera, y toda clase de maestros y personal especializado, le costó 46 años levantar ese edificio que había en Jerusalén, ¿cómo tú lo levantas en 3 días? Ah, no, esto no es posible. No es posible. Seguimos leyendo para que nos demos cuenta. A veces nos ocurre a nosotros que de pronto Dios nos está hablando en términos espirituales y uno se va por el asunto doméstico. Dice la Biblia, verso 21, mas él, dice, hablaba del templo de su cuerpo. Porque la Biblia enseña que el cuerpo de todo creyente verdadero en Dios es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y el primero que fue templo y morada del Espíritu es Jesucristo. Él fue el primero. Es más, Jesús en todos es el primero. Amén. Dice la Biblia que en todo Él tiene la preeminencia. Amén. En todo Jesús es primero. El primero en resucitar entre los muertos, con un cuerpo glorificado, es Él. El primogénito de los muertos. En todo Jesús es el primero. Y Él es el primer hombre que vino a la tierra, que se movió sobre la faz de la tierra,
que su cuerpo era templo y morada del Espíritu. Él es el primero. Ninguno otro antes tenía esa experiencia. Solamente el Espíritu Santo venía sobre ellos, una forma de unción muy fuerte, pero nunca moró en el interior de ninguno de ellos, salvo Jesucristo. Amén. Por eso es que él habla con propiedad y dice: destruyen este templo y en 3 días yo lo levanto de nuevo. Esa es la señal. Amén. Dinos qué señal del cielo nos das para hacer esto que hiciste, con qué autoridad. Destruyen este templo y en 3 días lo levanto, dijo Jesús. Esa es la señal. No entendieron nada ellos. Y dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ahí los discípulos, los hombres que estaban muy cercanos a él, dice, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. ¿Cuál es la señal entonces? No es destruir el cuerpo. Él le dijo: háganlo ustedes. En otras palabras, ahí Jesús está diciendo: yo ofrendo mi cuerpo, porque eso es lo que la Biblia enseña, que el cuerpo de Jesús es la ofrenda de Dios Padre para redimir al mundo. ¿Se da cuenta? Su cuerpo es la ofrenda. El cuerpo de Jesús vino destinado para ser destruido por hombres impíos, y eso Jesús, él lo sabía muy bien y él estaba dispuesto y lo entregó voluntariamente. Por eso le dice ahí está mi cuerpo, destruyanlo, pero en 3 días lo levanto. Esa es la señal. No es destruir el cuerpo, la señal es que en 3 días ese cuerpo que fue destruido, molido, como dice la Biblia, por nuestros pecados, él lo levanta. Amén. Entonces, ¿cuál es la señal? La resurrección de Jesús de entre los muertos. Esa es la señal más grande. Amén. Hablábamos hace unas semanas atrás de una de las señales más grandes, que es cuando Jesús fue puesto en el vientre de María. Esa es una señal. Todos esos son milagros. Fue un milagro que Jesús fuera puesto en el vientre de una mujer virgen que nunca había estado con varón. Ese es un milagro. ¿Amén? Es un milagro que un hombre resucite de entre los muertos después de 3 días. Solo un milagro lo puede hacer. Y todo milagro es una señal. Y todas las señales hablan de que Dios es verdad, que Dios es real. Amén. Las señales no apuntan a nosotros los seres humanos. No son para decir qué tan buenos somos, qué iglesia poderosa. No. Todas las señales y los milagros solamente dan testimonio de que Jesús está vivo. Amén. Por eso es que Él le dice: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. No se dieron cuenta hasta el día que resucitó entre los muertos. Dicen los discípulos ahí, recién como que se les abrió el entendimiento y dijeron: ahora entendemos lo que dijo. Pasaron 3 días. En otra oportunidad dice la Biblia que los judíos también, los fariseos y saduceos, le pedían señal, decían, siempre insistían en este tema con las señales. Aunque Jesús hacía señales todos los días, diversos tipos de señales. El Evangelio de Juan capítulo 3 dice la Biblia que Nicodemo vino a hablar con Jesús en forma secreta, pero fue a causa de las señales que Nicodemo y un grupo de hombres que él lideraba, dice, llegaron a una conclusión. Fue a causa de las señales, aparte de las enseñanzas. Pero a causa de las señales, Nicodemo y su grupo religioso llegaron a una conclusión y vino y le dijo a Jesús: mira, maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso dijo Nicodemo. Y Jesús no le dijo: sí, tienes razón, Nicodemo, mira, aunque es verdad eso, pero Jesús le habla inmediatamente de la única señal que identifica a un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. No hay otra. No nace de nuevo, aunque sea evangélico 40 años, 50 años. Aunque diga yo soy de cuna evangélica, me crié en la iglesia, me presentaron, que aprendí a caminar en la iglesia, 60 años, murió, nunca se convirtió, se perdió igual.
Porque no es el que te hagas evangélico, ni que yo sea lindo pastor, no. Es que si nació de nuevo. Amén. Nicodemo le habla de señales y Jesús le da la única señal que distingue a un verdadero hijo de Dios. Personas que nacen de nuevo. Amén. Como dice Juan 3. Pero aquí está hablando de la resurrección. Los judíos y fariseos le dicen, una vez más en otros pasajes, le preguntan, dinos, ¿qué señal? Haz una señal por último. Queremos ver señales. Y Jesús todos los días hacía señales. Pero ellos no las entendían, no las aceptaban. Era como que estaban ciegos. ¿O estarían ciegos? Sí, estaban ciegos, Jesús se lo dijo. Y él insistía, de pronto Jesús le dijo, esta generación mala y perversa demanda señal cada día, dijo Jesús. Pero no le va a ser dada señal que ellos la entiendan, sino una señal. Mira, habló otra vez de lo mismo que estaba hablando. Dijo, sino la señal del profeta Jonás, dijo Jesús. Es decir, que lo que pasó con Jonás, aunque uno puede leer la historia, y muchos dicen, Jonás fue un desobediente, y hay canciones en las escuelas bíblicas, lo enseñan a los niños, y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que era desobediente, no le hizo caso. Ahora, Dios permite esa escena, ese acontecimiento con Jonás, pero es una señal. Lo que pasó con Jonás es una señal. Amén. Porque ahí hay un milagro. Porque no es posible que un hombre sea tragado por un pez. De qué tipo sea el pez, no nos debe importar. Es un gran pez, dice la Biblia. No es posible que un hombre sea tragado por un gran pez, esté 3 días, 3 noches al interior en el vientre del pez, dice la Biblia, y que salga vivo. Eso no es posible. Entonces, ¿qué es? Un milagro. Es una señal. Jesús dijo, así como Jonás, dijo, señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Dijo, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, esté 3 días, dijo otra vez Jesús, y 3 noches, no 2 días y medio, ni 10 y medio como la Semana Santa. No, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, dijo, y al tercer día, dijo, una vez que termina el tercer día, dijo, resucita entre los muertos. A ver, esa es una señal. Entonces la señal más grande, en este caso, para nosotros es que Jesús resucitó entre los muertos. Amén. Porque eso no era posible. Lázaro resucitó, claro que sí, pero no era una señal para mostrar que Lázaro era santo, no, era para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Lázaro resucitó entre los muertos porque Jesús lo resucitó, pero pasaron los años y Lázaro volvió a morir. ¿O usted, alguien cree que Lázaro nunca murió? No, sí murió, volvió a morir. Amén. El único que resucitó de una vez y para siempre y que vive por los siglos de los siglos se llama Jesús de Nazaret. Amén. Por eso es que es una señal potente. Amén. Él es el que hoy día está vivo. Dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la señal. ¿Quién lo puede hacer? Nadie lo puede hacer. Juan 10, Juan 17, cuando Jesús habla, Jesús habla acerca del don que le ha dado el Padre. Dice, por eso me ama el Padre, porque me ha dado un don. ¿Cuál es el don? ¿Qué don le dio? Dice, de poner mi vida y volverla a tomar. Eso dijo Jesús. Dijo, nadie me la quita. Nadie me quita la vida. Él la ofrece voluntariamente. Por eso es que Él les dio, es como que Él le está dando el permiso a la gente. Le dice, destruyan este templo. Él les da el permiso. Es lo mismo que le dijo a Judas Iscariote. Él sabe lo que va a hacer. Incluso le dice, apúrate. ¿Quién de nosotros se atrevería a decirle a alguien que usted sabe que le va a hacer mal, que lo va a traicionar, que como decimos le va a clavar el puñal por la espalda, que usted pronto de una u otra manera alguien se lo reveló, y usted le dice, bueno, si lo vas a hacer, apúrate, quiero que lo hagas pronto? ¿Quién lo haría?
Yo creo que lo primero que haríamos es alejarnos de esa persona o denunciarlo. Pero Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No te tardes, por favor. Hazlo pronto. Que Dios nos ayude. Siempre Jesús dándonos señales tremendas. La resurrección de entre los muertos. Nunca se nos olvide que servimos y creemos en un Cristo vivo. Que está vivo. Él está vivo. Por eso es que debemos esperar todo tipo de milagros. Amén. Todo tipo de señales y maravillas, porque Él está vivo. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, ocurrieron varias cosas ocurrieron ahí, pero lo más grande fue cuando Él resucitó de entre los muertos. Eso fue lo más grande. A diferencia de muchas religiones que lo tienen muerto todavía, Jesús está vivo. Amén. Él está vivo. Por eso es que debemos esperar sus maravillas, porque Él está vivo. Señal no le será dada, le dice en otra ocasión, sino la del profeta Jonás. Yo escuché a Gigi Ávila años atrás decir que él creía, esa es su postura. Yo digo, yo igual dije, me gusta esa postura. Dice, yo creo que Dios tuvo que resucitar a Jonás. Porque ¿quién aguanta 3 días y 3 noches en el vientre de un pez y no muere? ¿Quién aguanta? Nadie. La Biblia dice que Jonás, una vez que Dios lo resucita, seguramente dice que oró. Y otro día en el vientre del pez, dice que en el vientre del pez, dice la Biblia que Jonás oró a Dios y le pidió perdón a Dios. Y dijo, ahora sí que voy a ir. Envíame a mí, Señor. Heme aquí. Que mire el entorno de mí. Él está lleno de... Usted se imagina. Y dice la Biblia, y Dios le ordenó al pez. ¿Qué tenía que hacer el pez? ¿Cómo? Vomitarlo, dice. No dice que abra su boquita y que salga Jonás caminando. No dice vomitarlo, dice. Feo, ¿cierto? ¿Es agradable el vómito? No. Pero eso enseña la Biblia, que Dios le ordenó al pez vomitar a Jonás en la playa, dice. El pez se acerca y abrió la boca y entre todo el vómito salió Jonás. Algunos dicen, no me dio cosa. Pero Jesús hace mención de esa experiencia y dice, así es necesario que el Hijo de Dios esté 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez y después del tercer día, dice, resucitará. Amén. ¿Se da cuenta que siempre la señal es la resurrección? Ahora, solo como antecedente, ¿no? Solamente cuando Jesús dice que tiene que el Hijo de Dios estar 3 días y 3 noches en el vientre, en el corazón de la tierra, dijo que es bajo tierra, su cuerpo, solamente esa sola declaración, miren, ya hecha por tierra la celebración de Semana Santa. ¿Por qué? ¿Cómo el pastor está contra la Semana Santa? Bueno, contra la Semana Santa sí, pero no contra lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque si usted analiza bien, la Semana Santa comienza supuestamente el viernes, y que el viernes, según la tradición, el viernes en la tarde, Jesús fue crucificado, según la tradición, y el domingo en la mañana ya resucita. ¿Encaja o no encaja? No encaja nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, investigue. O léanse el libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno. Ahí sale explicado detalle a detalle. Que nosotros ignoramos hace muchas cosas. Jesús estuvo 3 días y 3 noches completitas bajo tierra. Terminó el tercer día justo y resucitó. Iniciando el 4º resucitó. Amén. Eso lo enseña la Biblia. No 1 día y medio, no 2 días, 3 días y 3 noches completitos. Eso Jesús lo dijo.
Y dijo incluso que era necesario. Amén. Eso no es solamente para que nos demos cuenta que Cristo no tiene nada que ver con religiones y tradiciones religiosas. Amén. Hay muchas cosas que se nos han enseñado que escapan de lo que la Biblia realmente relata. Ahora, ¿de que Él murió? Sí murió. ¿Y que resucitó? Sí resucitó. Eso es lo que nos importa a nosotros. Que cada día nosotros creemos y confiamos y depositamos nuestras vidas en un Cristo vivo. Que tiene poder para hacer cualquier cosa. ¿Entendieron la señal los judíos? No la entendieron. Los discípulos sí dice que la entendieron cuando resucitó entre los muertos, se dieron cuenta. Ahora sí. La Biblia dice que los romanos, algunos de los oficiales romanos, cuando Jesús expiró, porque toda la vida de Jesús estuvo llena de señales sobrenaturales, incluso cuando estuvo colgado en la cruz. La Biblia dice que de pronto el sol se oscureció, estando colgado en la cruz. La Biblia dice que cuando Él expiró, cuando dijo, consumado, y entregó el Espíritu, dice la Biblia que hubo un terremoto. Eso dice la Biblia. Todas son señales. La Biblia dice que aparte, a causa del terremoto, dice, las tumbas, dice, de muchos santos que ya habían partido, dice, se abrieron, dice. Se abrieron las tumbas. Y no es que ahí descubrieron los esqueletos, no, dice, y se levantaron, dice la Biblia, que esos hombres y mujeres que estaban en sus cuerpos por cientos de años, miles de años algunos, en el cementerio, dice, cuando Jesús murió en la cruz, dice que las tumbas se abrieron y esos cuerpos se levantaron vivos, dice, y acudieron a la ciudad de Jerusalén, dice, y caminaron por las calles de Jerusalén. Eso dice la Biblia. ¿Sabía eso? Algunos lo ven como película de terror. No eran zombies. No era el zombinismo que comenzó ahí, no. Es lo que la Biblia dice, resucitaron. Eso es una señal para decir, el hombre que crucificaron es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que cuando los soldados romanos estaban ahí, y Jesús expiró, entregó el Espíritu, dice, recién, dice la Biblia, algunos volvieron, dice, y dice que se golpeaban el pecho. Y decían, verdaderamente, este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero ya lo habían matado. Pero, por eso es que todas esas son señales que a más de alguno le abrieron los ojos, pero la más grande señal es la resurrección. Tanto es que la Biblia está llena de enseñanzas. 1 Corintios capítulo 15, por ejemplo, habla muy profundamente y completamente de la resurrección. E incluso Pablo dice, si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. Dice, si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra predicación. Y seríamos los más miserables. La gente tendría que tener pena de nosotros, dice. Pero después dice, más Cristo resucitó entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, dice. Amén. ¿Qué significa? Que todos los que han muerto, sirviendo a Dios de todo corazón y nacieron de nuevo, van a ser levantados también. La resurrección de Jesús es la señal más grande. Amén. ¿Por qué? Porque es un anticipo, es un adelanto de lo que va a ocurrir dentro de poco. No le digo cuánto tiempo falta porque nadie lo sabe. Por eso es importante, porque es un adelanto, es un anticipo. Dice la Biblia, es la primicia, es el primero que resucita de esa forma. Con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo que nadie lo podía tocar antes que vaya al Padre. Dice la Biblia que su cuerpo, un cuerpo glorificado. Lo pudieron ver. Pero dice la Biblia que Él, una vez que resucitó entre los muertos, Él no necesitaba que alguien le abra la puerta para entrar a los lugares. Ya no tenía que tocar a la puerta. Simplemente aparecía en medio de ellos y le decía paz a vosotros. ¿Por qué ocurrió eso? Porque Él resucitó. No como a Lázaro, que resucitó y salió amarrado y tuvieron que desatarle y tuvieron que darle comida. Él resucitó por un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible. Amén.
como el que va a recibir usted y yo si somos fieles a Dios. Amén. Amén. Por eso es que es una señal tan grande y tan importante. Es una señal para el mundo hoy día, porque hoy día estamos llenos, y con esto ya termino, estamos llenos de hombres que han hecho historia. Líderes que han atraído la atención de miles y miles en el mundo y están en la historia de hombres y mujeres importantes. Y van a sus tumbas y les prenden velas, les dejan ofrendas florales porque saben que su cuerpo está ahí. Y por último levantan una estatua en algún lado y ahí va la gente, pero sabe que no está vivo. Por ejemplo, aquí las estatuas de Bernardo Higgins, de Arturo Prat, ¿no? Pero en algún lugar están sus tumbas. Todos los hombres que han hecho historia en el mundo están sus tumbas, las pueden encontrar. No así Jesús. Está su tumba vacía. Dios, que es soberano, Él en medio de un mundo convulsionado y lejos de Dios, de pronto, aun cuando las personas la Iglesia Evangélica Mundial no los reconozca como si no son evangélicos, no tienen a Dios. A veces uno tiene esa idea, pero Dios se guarda el derecho de Él levantar a quien quiera en el mundo. Ya han habido personas que han hecho historia. Y para los jóvenes que están aquí, les voy a hacer una pregunta. Ustedes que ven tanto y leen tanto, ¿cuántas han conocido la historia de Malala? Levánteme la mano. La Valentina, mi nieta. Esa es mi nieta. Malala. Es emocionante, impresionante lo que Dios ha hecho con esa joven, que actualmente tiene como 21 años, 22 años. Malala, una jovencita pakistaní, parece que luchó contra la opresión contra las mujeres en el islamismo, luchó contra la opresión de los talibanes. Sus padres lucharon junto con ella. Ella se opuso a toda la prohibición de estudiar porque a las jovencitas les prohíben ir a la escuela, solo los hombres. Sin embargo, ella se educó, creció. A los 14 años le dispararon en un atentado, casi le volaron los sesos. Por milagro Dios está vivo. Le destruyeron el rostro. La llevaron, la sacaron, gracias a Dios la lograron sacar, la llevaron a Inglaterra, le hacen una operación y le reforman de nuevo la cara. Y sigue vivo, y sigue testificando, y habla mucho de una relación con Dios. Y ella dice, lo que esta gente hace no es el islamismo, no es lo que Dios dice en su palabra. Una joven digna de imitar, aunque no sea evangélica. Busquen en internet la biografía de Malala, así se llama, Malala. No es que sea mala. Y van a ver que van a encontrar tremendos ejemplos, porque Dios siempre ha tenido eso en el mundo, siempre lo ha hecho. A tal punto que en uno de los pasajes, en uno de los libros proféticos, ha sido el rey impío, le llama mi siervo. Y lo levanta, dice, para traer justicia. Y dice, él es mi siervo porque va a hacer exactamente lo que yo le digo que voy a hacer. Y uno puede decir, pero ¿cómo hace su siervo si es un rey de un país impío? Pero eso dice Dios. ¿Quién le va a discutir a Dios? Pero todas esas personas que han hecho el bien, otros que se han caracterizado por ser hombres y seres malignos, como Hitler, por ejemplo, igual están sus tumbas, en algún lugar están sus huesos. Ninguno de esos está arriba. Jesús está vivo. El único hombre que jamás van a encontrar nada. La ciencia investiga y investiga. Ahora, no hace mucho vi un video, no sé si será verdad, que casi no creo nada de lo que se publica por las redes sociales. Mostraban un video que fueron a reparar, querían reparar la tumba de Jesús, en el lugar donde se supone que estuvo su cuerpo, en Israel. Y ocurrió una manifestación en el cielo.
Yo lo miré, lo observé, pero parece trucho, así lo que el círculo de nubes se formó, dice. La verdad que lo único que yo sé que Dios no necesita hacer eso hoy día. ¿Sabe por qué? Porque la señal no es que voló una paloma sobre la cabeza, sino que la señal es que Él resucitó. Esa es la señal. Ellos pedían seguramente una señal, que caiga un trueno, que por último un rayo, todo eso ellos pedían. Pero no, la señal fue que Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Esa es la señal. Y Dios no va a dar más señal en ese tipo, sino que cada milagro, cada sanidad, cada liberación son señales que anuncian que Él está vivo. Amén. Que la señal más grande, que es que Él fue levantado entre los muertos, es real. Y a causa de ello es que ocurren los días milagros y maravillas. Vamos a agradecer a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Lo creemos con todo el corazón, que Jesús está vivo. Por eso es que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Por eso es que solo Él y nadie más puede perdonar pecados, puede sanar un alma herida, puede sanar un cuerpo enfermo, puede liberar al cautivo, puede hacer maravillas, puede multiplicar los panes y los peces, solo porque está vivo. Gracias, Jesús. Eres un Cristo real y maravilloso. Y hoy te honramos. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Gracias por ofrendar tu cuerpo. Les diste el permiso, le dijiste destruir este cuerpo, este templo, pero yo lo levantaré. Gracias, Jesús. Creemos lo que está escrito cuando nos dice que Él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, pero resucitó al tercer día por el poder de Dios. Lo creemos, lo creemos. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Yo sé que todos los que llegamos al Evangelio, unos más y otros menos, algunos con más compromiso, otros menos, siempre estuvimos ligados a la religión, a una religión. Pero lo que el hombre y la mujer necesitan no es religión, sino a Jesús, que está vivo. Amén. Mientras los hermanos oran, tomen un par de minutos para orar. Denle gracias a Dios por la resurrección. Es la señal más grande. Es la señal que Él dijo que haría. Dele gracias por la señal de la resurrección. Porque Jesús resucitó. Ni la muerte pudo con Él. Leías todos los pasajes relacionados, dice la Biblia, que las mujeres cuando llegaron corriendo, dice, a la tumba, encontraron que la enorme, dice que era una enorme roca que pusieron en la puerta de la tumba, dice que era imposible moverla, se necesitaba una enorme cantidad de hombres, y dice la Biblia que llegaron ellas corriendo y la roca estaba a un lado, dice, y dice que se preguntaron, ¿quién pudo moverla? Y cuando se pararon en la puerta de la tumba, dice, vieron solo los lienzos y el cuerpo ya no estaba. Gloria a Jesús. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiere ese Cristo vivo? ¿Quiere relacionarse con el Cristo resucitado? Esta es su oportunidad. Este es el momento para abrazarse con Jesús. Él está aquí, como Pablo decía, como Francisco, siempre lo creemos, Él está aquí. Usted no lo ve, pero Él está aquí. Hay muchas personas que sus vidas
han cambiado solamente con una determinación firme de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Pedir perdón por sus pecados. Eso les ha cambiado la vida. Y este es el momento de decir: Señor, yo te quiero a ti. Quiero ese Cristo vivo. Yo lo quiero. ¿Habrá alguna persona? Uno que haya. Dios lo bendiga. Como yo decía, no necesita, no basta ser evangélico. La resurrección es la señal. Por eso es que cuando hablamos del poder de la resurrección, algo ocurre. Si hay alguien más que dice esta mañana: yo quiero aferrarme a este Cristo vivo. Ya no quiero más la religión evangélica. Quiero a Jesús. Quiero a Jesús que está vivo. Dios le bendiga. Si hay alguien más, este es el momento. Este es el momento. Yo quiero a Jesús. La resurrección es la señal. Él está vivo. ¿Por qué tener una religión muerta cuando hay un Cristo vivo? Gracias, Jesús. Gracias, Señor.